Bendiciones, Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí continuamos con nuestro estudio de la Biblia Ilustrada. Estamos en la lectura Prisioneros en Babilonia, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 13. Vamos a así mismo orar y comenzamos nuestro estudio del libro de Daniel. Amado Dios, gracias, Señor, porque seguimos moviéndonos, Padre, en este estudio, Padre, para acercarnos más hacia ti, entender tu palabra mejor. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos des entendimiento, Padre, y que nos des sed de tu palabra también. Padre, que podamos alentarnos, motivarnos, Señor, a buscar más de tu palabra, a leer más y más en ella. Para la gloria y la honra tuya, Señor, pedimos todas estas cosas, mi Cristo. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos así mismo a entrar al libro de Daniel. Vamos a dar una corta introducción sobre este libro. El libro de Daniel, pues, eh, vemos aquí prácticamente una línea de tiempo de la vida de Daniel, pues rapidito comienza. Daniel va cautivo en Babilonia en el 605, Ezequiel profetiza los cautivos en el 593, la caída de Judá, destrucción de Jerusalén termina en el ministerio de Jeremías en el 586, la primera visión de Daniel fue en el 553 antes de Cristo. Luego vino la caída de Babilonia, donde arrojan a Daniel a los leones en el 539 antes de Cristo. Los primeros cautivos luego regresan a Judá en el 538 y termina el ministerio de Daniel en el 536. Así que el propósito, hermanos, de este libro es dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tierra, y también regular la fuerza de la naturaleza y destino y el destino de las naciones y circunstancias de su pueblo. El autor de este libro fue Daniel, destinario por los demás cautivos de Babilonia y el pueblo de Dios también en todas partes donde se encontraban. Se escribió aproximadamente en el 533 antes de Cristo y registra los hechos como del 605 antes de Cristo hasta el 535 antes de Cristo. Marco histórico: Daniel había sido deportado a Babilonia en el año 605 a.C. y allí sirvió al gobierno unos 60 años bajo los reyes Nabucodonosor, Belsasar, Darío y también a Ciro. Vemos las personas claves son Daniel, Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, Abednego, Belsasar y Darío. Y también el versículo clave, hermana, este es importante, en Daniel capítulo 2, versículo 22, donde dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lugares claves: está el palacio de Nabucodonosor, el horno de fuego, el comedor de Belsasar, el foso de leones también. Y podemos ver también, hermanos, que algunas características particulares de este libro es el hecho de que las visiones apocalípticas de Daniel, capítulos 8 hasta el capítulo 12, ofrecen una perspectiva del plan de Dios para las edades, incluyendo una profecía directa en cuanto a lo que es el Mesías. El bosquejo del libro completo tiene 12 capítulos. De capítulo del 1 al 6 hablan sobre la vida de Daniel y del 7 al 12 las visiones de Daniel. Los temas principales: vemos que Dios tiene el control, el propósito en la vida, la perseverancia y la fidelidad a sí mismo de Dios. Y entender también, hermanos, que en la vida de Daniel podemos ver del capítulo 1 hasta el capítulo 6 el hecho de que mientras Ezequiel ministraba a los cautivos en Babilonia, Daniel fue reclutado como consejero del rey Nabucodonosor, y con la ayuda de Dios también él interpretó dos de los sueños del rey. Sus tres amigos fueron rescatados de una muerte segura en el horno de fuego, y Daniel fue salvado también del foso de leones. Y que Dios nos dé esta clase de fe, ¿verdad? Para que también nosotros podamos vivir valientemente como lo hizo Daniel. Podemos ver entonces, hermano, aquí en Daniel capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, 13. Primero que nada, que Daniel nació en la mitad del reino de Josías, como dice Segunda de Reyes 22 y 23, y creció durante las reformas de ese rey. Durante ese tiempo probablemente escuchó a Jeremías, que era profeta, que citó entonces en el capítulo 9, versículo 2. Josías entonces viene y muere en batalla contra Egipto en el 609 a.C. Y a los 4 años ya Judá había regresado a sus malas andanzas. En el 605 a.C., Nabucodonosor ocupó el trono de Babilonia y en septiembre de ese año arrasó con Palestina y puso sitio a Jerusalén. Con lo que Judá entonces se convirtió en un estado vasallo
Para demostrar su dominio se llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres entonces, más sabios y las mujeres más hermosas. Y entre todas esas personas estaba Daniel en parte de ese grupo. Nabucodonosor, el líder supremo de Babilonia, era temido en todo el mundo. Y cuando llegaba a un país, la caída del país era inminente. Después de una victoria, los babilónicos solían llevarse a la gente más valiosa a Babilonia y dejar por detrás a los pobres para que tomaran cualquier tierra que quisieran, vivieran allí pacíficamente. Como habíamos dicho anteriormente, hermanos, dejaban a los pobres porque los más sabios, ¿verdad? Podían rebelarse si los dejaban. Entonces, al llevarse los más pobres, dejar los más pobres, perdón, los menos preparados, eso pues decía, pues estas personas no van a poder venir en contra de nosotros, y a los que se llevaban, entonces ahora eran parte de su propia nación, entonces sí les servían. Este sistema fomentó una gran lealtad por parte de las tierras conquistadas y aseguraba un suministro constante de gente sabia y talentosa para el servicio entonces de Babilonia, las personas que estaban en ese lugar. Entendemos que a veces, hermanos, Dios permite que su obra sufra, ¿verdad? Cosas que nosotros tristemente pensamos, no, pero ¿y para qué? Pero Dios lo sabe todo. Y en este caso los babilónicos se interrumpieron en el templo de Dios y se llevaron los utensilios de la adoración al templo de un dios babilónico. Ese puede haber sido Bel, el que los hebreos le llamaban Merodach, dios supremo de los babilónicos. Los que amaban al Señor seguramente se sintieron descorazonados. A mí también me han desalentado, ¿verdad? Desanimados en saber que, wow, miren lo que nos están haciendo. Entonces, muchas personas a veces no se sienten bien, ¿verdad? Nos sentimos bien o desalentados cuando las iglesias sufren daños, ¿verdad? Hemos escuchado las crisis, ¿verdad? Las tragedias que han pasado en algunas iglesias y eso como que le toca a uno el corazón, le duele. Pero entonces la lengua de Babilonia era el arameo en estos momentos y el programa académico de Babilonia debe haber incluido matemáticas, astronomía e historia con una fuerte dosis de alquimia y también magia. Entonces estos jóvenes pues demostraron no solo capacidad, sino también mostraron disciplina. Y este rasgo de su carácter, combinado con la integridad, los ayudó mucho en su nueva cultura. Nabucodonosor vino y les cambió el nombre porque quería hacer los babilónicos ante sus ojos y ante los ojos del pueblo babilónico. Los nuevos nombres que le ayudarían a integrarse a la cultura, Daniel, que significa Dios es mi juez en hebreo, pasó a llamarse ahora, le cambió el nombre a Daniel para Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel era un dios babilónico. Fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes del Dios de Judá al Dios de Babilonia. Pero fíjese, hermano, le cambió el nombre, pero no le cambió el corazón. Y eso es importante, que nosotros tengamos mucho cuidado, que no vayamos a caer, ¿verdad? Como si fuéramos fichas de juegos de la gente que tratan de llevarnos por caminos que no debemos de estar. Entonces, Daniel luego decidió no comer de la comida debido a que la carne probablemente era cerdo u otra comida prohibida en Levítico. Como dice Levítico capítulo 11, si no sabía eso lo pueden buscar y ahí se puede informar. O no estaba preparada de acuerdo con la ley judía. Probablemente quizás había sido sacrificada a ídolos. A pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, seguía obedeciendo las leyes de Dios. Y él propuso en su corazón, son las palabras más fuertes que expresan la fidelidad, hermanos, a los principios y determinación de un curso de acción. Cuando Daniel entonces determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo fiel en cuanto a su determinación con Dios. Imagínese usted, hermano, que todo el mundo a su alrededor hace esto y usted dice, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Wow, es algo, toma valentía y coraje, por decir, de poder hacer esto. Es más fácil resistir la tentación si uno fortalece sus convicciones antes de que llegue la tentación. Daniel y sus amigos entonces tomaron esta decisión de ser fieles a las leyes de Dios y de enfrentarse a las golosinas del rey. Y no dudaron, hermanos, permanecer firmes en sus convicciones algunas. Algunas veces nosotros nos metemos en problemas, tristemente, porque no fijamos previamente los límites. Antes de que surjan las situaciones difíciles, debemos de definir nuestro compromiso con Dios y estar listo para decir que no cuando venga entonces el momento de la tentación. Dios se movió con mano invisible para tocar el corazón del funcionario babilónico y la fuerte convicción de aquellos 4 jóvenes lo impactaron. Dios promete estar, ¿verdad?, con las personas que honran a Dios para que en esos momentos de dificultad, de tentación y de pruebas que puedan sobrepasar.
Y muchas veces suele actuar cuando nos paramos firmes, ¿verdad? Solemos actuar correctamente cuando estamos poniéndonos firmes, pero es lo que es la palabra del Señor, usándola a Él como nuestra roca, como nuestra estandarte. Para ser firmes en los principios de Dios, hermanos, nos guía a la victoria. Los babilónicos estaban tratando de cambiar la mentalidad de estos judíos, dándole también educación caldea. Hermanos, ¿no se parece eso a lo que está pasando hoy día? ¿Verdad? Tratar de enseñar cosas que son antibíblicas y tratar de forzarles esa enseñanza a los niños, ¿verdad? Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron de la nueva cultura para poder hacer su trabajo con excelencia, pero sin embargo, mientras aprendían, se mantuvieron leales y fieles entonces a sí mismo a Dios. Ninguna cultura es necesariamente enemiga de Dios si no viola sus mandamientos. Puede ayudar a cumplir el propósito divino. Los que seguimos a Dios tenemos la libertad, hermano, de ser líderes competentes. Nabucodonosor entonces fue y situó a Daniel y a sus amigos entre su equipo de consejeros. Esto incluía también a magos y astrólogos, que afirmaban predecir el futuro a través de las prácticas del ocultismo. Eran bien hábiles en comunicar su mensaje con autoridad, como si lo recibieran directamente, supuestamente, de los dioses. Sin embargo, Daniel y los otros jóvenes tenían discernimiento, que era un don de Dios, además de conocimiento. Entonces, por eso el rey estaba más complacido con ellos que con nosotros. Al servir a Dios no debemos de fingir tener sabiduría de Dios, hermanos. Nuestra sabiduría será legítima cuando estemos bien relacionados con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, la sabiduría va a fluir. Entonces, también entender que ellos pudieron, para sobrevivir, tuvieron que aprender la cultura y procurar también la excelencia de trabajar en lo mejor que pudieron hacer. Uno de los primeros cautivos, hermanos, llevado a Babilonia, fue Daniel, el cual vivió para ver el regreso de los desterrados a Jerusalén en el año 538 a.C. A lo largo de todo este tiempo, hermanos, él honró a Dios. Y Dios lo honró a él. Mientras que como consejero de los reyes de Babilonia, Daniel era el vocero de Dios ante el imperio babilónico. Babilonia era una nación malvada, pero hubiera sido peor sin la influencia de Daniel. Así que Daniel él puso su semilla, ¿verdad? De cambio, de influencia en ese momento. Y se creía que los sueños eran mensajes de los dioses y se esperaban que los sabios lo interpretaran y podían ofrecer cierta interpretación siempre y cuando supieran cuál había sido el sueño. En esta ocasión, sin embargo, Nabucodonosor demandó conocer el sueño porque no podía recordarlo. Dios envió una serie de sueños a Nabucodonosor con mensajes proféticos que podían ser revelados y comprendidos solamente por un siervo de Dios. Otras personas que recibieron sueños de parte de Dios fueron también Jacob, José, el copero y el panadero de Faraón, el Faraón, Salomón y también José. Y los caldeos, ¿verdad? Los astrólogos, dijeron al rey que era imposible conocer los sueños de otra persona. Lo que el rey pedía era humanamente imposible. Sin embargo, ¿qué vemos aquí, hermanos? Daniel lo pudo hacer, pero él lo pudo hacer a través de Dios, ¿verdad? Que fue el que le dio la respuesta, debido a que Dios estaba obrando a través de él. Y en la vida diaria podemos enfrentarnos a muchas situaciones que serían insolubles si tuviéramos que manejarlas únicamente con nuestras débiles fuerzas. Pero Dios se especializa en lo imposible, hermano. Para Dios nada es imposible. Miremos rapidito este sueño. En la gran imagen, el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 24-25, representa los 4 reinos que dominarían como poderes mundiales. Reconocemos a estos imperios como el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Todos iban a ser aplastados por el reino de Dios que continuaría por siempre, eternamente. Así que mire la parte. La parte es la cabeza es de oro, representa el imperio babilónico, que estuvo dominando desde el 606 a.C. hasta el 539 a.C. Luego está el pecho y los brazos, que son hechos de plata, ¿verdad? Medo-persa es el imperio y representa el periodo de 539 a.C. hasta el 331 a.C. Luego tenemos el vientre y los muslos, que van a ser entonces de bronce, que representan el imperio griego desde el año 331 a.C. hasta el año 146 a.C. Y piernas y pies, que son de hierro y de barro cocido, que representan el imperio romano, que en el periodo de dominación 146 a.C. hasta 476 después de Cristo. Así que podemos ver, hermanos, acá, esto fue un proceso
difícil, un proceso de dedicación, un proceso de verdaderamente mostrar realmente, ¿verdad? Que la idea de servirle a Dios no era algo que se decía con la boca solamente, sino que se ponía por aplicación. Amado Dios, te pedimos, Señor, en este momento que nos ayudes, Padre, a poder alinear nuestras acciones, nuestras palabras y la manera que vivimos nuestras vidas, Señor, con tu palabra, con tu plan y con tu propósito en nuestras vidas. Guíanos y guárdanos, Señor, y permite que no nos distraigamos con lo que nos rodea y que nos mantengamos siempre enfocados en ti para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada hermano y cada hermana que se une con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.